Buenas tardes, jóvenes. Quien les habla es el doctor Jorge Guamán, del Hospital Guillermo Almenara. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de aparato locomotor fracturas de pelvis y luxaciones de cadera. Bueno, la patología de pelvis es una patología muy diferente a las fracturas de tibia, fracturas de húmero, cualquier fractura de otras partes del cuerpo humano. Más o menos el 1% es el 1% de todas las fracturas de la economía. Es producido por lesiones de alta energía. Nosotros los traumatólogos, a las lesiones, a las fracturas, las catalogamos, aparte de su clasificación, por su morfología, por su anatomía, también las dividimos en de baja energía, mediana energía y alta energía. Eso tiene que ver mucho en la hospitalización y el tratamiento que se le debe dar a un paciente. Entonces, las fracturas de pelvis son todas producidas por alta energía. Son producidas por choques automovilísticos, derrumbes, sepultamientos, caídas de altura de más de un metro, metro y medio, atropellamientos. Produce gran mortalidad. Una fractura de pelvis, si llega de emergencia, no podemos tratarla como, si se fractura uno el brazo, la muñeca o el codo, podemos entre los colegas, nos hemos dado cuenta, conversamos y decimos, bueno, mira, ha llegado una fractura de húmero. El paciente está en silla de ruedas, yo voy un ratito, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Te lo dejo, pues. O una fractura de tibia, el paciente le colocó una férula, está tranquilo ahí en la camilla, ya regresa. Pero una fractura de pelvis no. Una fractura de pelvis es totalmente diferente. Desde que lo recibes requiere tu atención, desde que lo recibes requiere que lo controles, que lo monitorees. Y es un grupo multidisciplinario que está atento a este paciente, como vamos a ver en la figura, ¿no? Es una lesión de gran mortalidad. Puedes fracturarte el húmero, puedes fracturarte la pierna, de repente no puedes morir. Pero el solo hecho de mencionar una fractura de pelvis, entonces el paciente está en grave riesgo su vida. Produce además de la fractura de pelvis otras lesiones graves y puede derivarse de ellas unas complicaciones muy serias. Esta es la imagen que nos hacemos en una fractura de pelvis. Inmediatamente pensamos, ha sido un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente automovilístico, una caída de altura, un derrumbe. Eso es lo primero que pasa por nuestra cabeza cuando estamos evaluando al paciente. La pelvis tiene tres funciones fundamentales, lo queremos ahí reunir. Es el transmisor de la fuerza que van desde los miembros inferiores hasta la columna vertebral y viceversa. Proporciona puntos de anclaje a los músculos necesarios para el mantenimiento de la postura y la locomoción. La bipedestación, esa magia de la bipedestación está dado justamente a este nivel. Tercero, proporciona un soporte estable a los órganos vitales internos para protegerlos de los traumatismos directos. Prácticamente es una cavidad cerrada y protege a los órganos más nobles. Recordemos que la vida se desarrolla ahí. Una fractura del brazo, de la pierna, del fémur, como les mencionaba, podemos inmovilizar, podemos tomarlo de manera tranquila, hospitalizar al paciente. Pero una fractura de pelvis atañe otro tipo de lesiones, otro tipo de fracturas, ¿no?
se dice que por lo menos aquella paciente que tiene una fractura de pelvis, por lo menos el 40% de ellos tienen un traumatismo encefalocraneal. Aquí, por ejemplo, en la imagen, vemos, este paciente tiene una fractura de pelvis, sí, pero a ello también tiene otras lesiones, una amputación traumática de la pierna. Requiere una atención multidisciplinaria, por supuesto. Urología, ¿no? Este paciente se ve que tiene una sonda, ya ha sido visto por el ortopedista, está inmovilizado. Ahora, ya fue atendido por los de cuidados intensivos. Ven aquí ustedes un tubo, ¿sí? El paciente está totalmente inconsciente. Mecanismo de lesión. Puede ser producida estas lesiones de la pelvis por fuerzas anteriores, como un aplastamiento, que produce lesiones en libro abierto. Vamos a ver después las imágenes. O fuerzas posteriores, ¿no? Como un atropellamiento, que el paciente está en decúbito ventral, produce un aplastamiento y produce lesiones a nivel del sacro. O fuerzas laterales, por el costado, un aplastamiento por la cara lateral izquierda o derecha. Se habla de la evaluación, pero esta a veces es muy difícil. Un paciente que está tequeado, un paciente que tiene fracturas en otras partes del cuerpo, el dolor es una cosa terrible. No desea que nadie absolutamente lo vaya a tocar. Y entonces, para hacer estas manipulaciones, ¿no? Lo mínimo que se le puede hacer es, como ven en la figura, el médico que evalúa coloca sus manos en la cara lateral de ambos alerones de la pelvis, de los huesos ilíacos. Hace una presión, como si estuviera juntando las palmas de su mano, a ver si siente algún crujido o puede sentir una inestabilidad. A la misma vez, sin dejar de apoyar su mano sobre sobre los alerones ilíacos, con los dedos gordos, ustedes donde está puesto con el pulgar, lo que tiene que hacer es, cogiendo la cresta, tratar de impulsarlos hacia abajo, con la intención de abrir. O sea, apretar, intentar cerrar la pelvis o tratar de abrir. El crujido, la inestabilidad es sinónimo de que ya estamos frente a una... Ahora, no todos los sitios cuentan con tomografía y a veces, lamentablemente en nuestro país, llegas a un centro de salud, rayos X está mal logrado, doctor. No hay rayos X, tomografía, peor. Entonces ahí es necesario hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Y a qué te va a ayudar? Bueno, doctor, claro, si tienes rayos X ya puedes decir, sí, tengo una fractura de pelvis, pero a veces no tienes eso a la mano, como en otras regiones del país. Por ejemplo, yo cuando estaba en Huaraz, el hospital Ramos Guardia no tenía rayos X, no funcionaba. Yo estaba haciendo mi serum y lamentablemente no funciona. Tremendo hospital en la capital de Ancash, que Huaraz, no funcionaba rayos X. Es una cosa increíble. Entonces había que hacer maniobras para poder, uno, tiene que utilizar su semiología, pero acá lo mínimo que se les pide es hacer presión y tratar de abrir la pelvis. Y con eso es derivado. ¿Y en qué me va a ayudar eso, doctor? En el tratamiento ortopédico se puede colocar una sábana, una hamaca, un cinturón para tratar de presionar los huesos y evitar mayor sangrado. Síntomas y signos. Lógicamente, como es una lesión de alta energía, va a haber gran dolor, ¿no? Equimosis, hematomas, como hemos visto en la figura, ¿no? Hay que revisar la zona perineal, ¿no? La zona perineal, si hay sangrado o desgarros. Inestabilidad de la pelvis al tocar, como abriendo y cerrando el libro, como vieron en la imagen, la evaluación. Es difícil y a veces separando un poco las piernas, flexionando las rodillas,
se puede explorar el recto y observar si hay o no sangrado. Eso a veces tiene que ver mucho hasta con el pronóstico del paciente. Sangrado en el meato urinario es signo de que existe un desgarro uretral. Es protocolo en todo paciente que sufre de un traumatismo pélvico colocar una sonda vesical. Si hay un sangrado, tiene que tener mucho cuidado. A veces tiene que ser hasta dirigido. Se debe colocar una sonda vesical. La evaluación tiene que ser multidisciplinario. Tiene que haber una evaluación también neurológica para ver si hay lesión del nervio ciático, del nervio femoral, el hilo inguinal o el génito femoral. Acá ven una imagen de una fractura de pelvis y vemos una separación en la parte anterior de la pelvis, vemos una separación del pubis, de la sínfisis púbica. Clasificación de las fracturas de pelvis. Hay diferentes tipos de clasificaciones, pero todas ellas coinciden en que se debe clasificar en fracturas que no afecten la integridad del anillo pélvico y fracturas que sí afectan la integridad del anillo pélvico. ¿A qué nos referimos con el anillo pélvico? La pelvis, ¿no?, está formado por dos huesos ilíacos y el sacro. Estos, en su región, los huesos ilíacos, a través de su rama iliopúbica, se unen y se cierran a nivel de la sínfisis púbica. Forman un anillo. A esto se refiere en las lesiones que no afectan el anillo y lesiones que no afectan el anillo y lesiones que sí afectan al anillo. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Fracturas combinadas. Fracturas del alerón, de la rama iliopúbica, isquiopúbica, diastasis las sínfisis púbicas. Fracturas patológicas son otro tipo de fracturas de pelvis que no vienen actualmente a la clase, son derivados de unos tumores óseos, ¿no? O porosis, o una enfermedad reumática que esté lesionando uno de estos eh, partes anatómicas de la pelvis. Y las fracturas expuestas. Cuando detectamos una fractura de pelvis, a veces el compromiso neurológico, el traumatismo encefálico es mucho más urgente que el tratamiento de la pelvis. Entonces recurrimos a este tipo de fijador externo que lo que quiere lograr es estabilizar los huesos que forman el anillo pélvico, que son los dos alerones y el sacro. Si hay una diastasis, una abertura a nivel de la articulación sacroiliaca en la región posterior, con este tipo de aparato lo vamos a poder estabilizar. Si hay una abertura en la sínfisis púbica, también lo vamos a poder cerrar. Es mucho mejor que usar una sábana. Acá vemos radiológicamente, esto se puede colocar de manera percutánea en la misma sala de trauma shock. El paciente totalmente inconsciente y se hace uso de este tipo de aparato. Es lo mínimo que debe de tener un hospital. Complicaciones tempranas, una fractura de pelvis, ¿no? Si hay una gran hemorragia, recordando la anatomía de la pelvis, ¿no?, vemos que la pelvis está dentro de la cavidad pélvica, están vasos muy importantes, ¿no?, como las arterias ilíacas y venas, ¿no?, internas y externas.
el desgarro, la lesión de estos vasos puede deparar un shock y la muerte, ¿no? Otra complicación que produce esto es un paciente politransfundido. Inmediatamente llegado, seguro que la hemoglobina, lo primero que debemos saber es cuánta sangre ha perdido. En esa imagen que ustedes han visto de la fractura traumática, de la amputación traumática de la pierna, lógicamente ahí cuánta sangre ha perdido este paciente. Entonces es un paciente que inmediatamente entre las actitudes del médico está transfundir sangre. Se convierte en un paciente politransfundido. Se puede producir una insuficiencia renal aguda, ¿no? Producida por el shock hipovolémico, insuficiencia respiratoria, sea traumas a nivel costal, ¿no? Y insuficiencia multiorgánica, ruptura hepática, etc. Sepsis, ¿no? Si está comprometido la región intestinal, si hay ruptura vesical, entonces el paciente a los días va a ser un problema de septicemia, que va a ser la causa de la muerte. Complicaciones tromboembólicas, se forman coágulos de los cuales pueden desarrollar tromboembolia pulmonar, tromboembolia cerebral, causa de muerte. Posteriormente se puede desarrollar en varios días después de tantas, como entra a un centro hospitalario, usted sabe que la unidad de cuidados intensivos a veces no es el mejor lugar, es un sitio a veces muy contaminado. Y el paciente, o del mismo sitio donde ocurrió el accidente, o también puede hacer una infección intrahospitalaria, puede desarrollar también una gangrena gaseosa. Y el Morela Lavallée, que es una lesión, es la lesión disecante a nivel del tejido celular subcutáneo, que se produce a nivel de la pelvis, a nivel de la región lumbar, y comienza a disecar todo. Se comienza a separar, digamos, la piel de la zona muscular. Ese es el Morela Lavallée. Complicaciones tardías, puede haber un dolor neurológico persistente. Recuerden que en la región sacra están múltiples raíces nerviosas, así como en la región lumbar. Puede haber pseudoartrosis, producto de estas fracturas, que a veces por el traumatismo encefalocraniano, que es a lo que más se han dedicado en la estabilidad hemodinámica del paciente, puede estar en coma, ¿no? Desestabilizarlo nuevamente con una cirugía tan grande como es una cirugía de pelvis, entonces puede nuevamente comprometer la hemodinámica del paciente. Y entonces es preferible no someterlo a un riesgo más al paciente y hacen una pseudoartrosis. Discrepancia de miembros inferiores como secuela de no se ha podido resolver a su momento y queda con una discrepancia de miembros, una pierna la pierna del lado izquierdo más grande que la del derecho o viceversa, ¿no? Un problema de escoliosis, producto de que no solamente hubo fracturas a nivel de la pelvis, sino también fracturas del cuerpo vertebral, ¿no? Y después del posoperatorio, si fue operado, puede también haber miositis osificante, ¿no? Que son calcificaciones que aparecen alrededor de la cadera, más probable en esa zona. Le mencionaba que hay diferentes tipos de clasificaciones. Hay la de Young-Woods, ¿no? Hay también la clasificación AO, pero esta es una de las más didácticas que hay. Y en esta también está basada la clasificación de Tile, se escribe Tile, ¿no? Es una clasificación de visión anatómica, biomecánica, fisiopatológica, y nos hace ver la complejidad de la fractura. Se dividen en fracturas tipo A, tipo B y tipo C. La de Tile también es igualita, tiene la misma nomenclatura y tiene la misma definición. Las fracturas de tipo A
son aquellas fracturas donde no está comprometido el anillo pelviano. Son fracturas estables, ¿no? Y no requieren tratamiento quirúrgico, en su mayoría. Fracturas tipo B es la interrupción parcial del anillo pelviano a nivel posterior y el tratamiento sí es quirúrgico, ¿no? Sí es quirúrgico. Lograr tanto una estabilidad anterior como una estabilidad posterior. La fractura tipo C es la interrupción completa de toda estructura ósea y ligamentos del anillo posterior. Hay una inestabilidad en la pelvis rotacional y vertical. El tratamiento es quirúrgico y conlleva a lograr la estabilidad de la pelvis. En esta imagen vemos la pelvis forma un anillo. Esto está dibujado de color celeste. ¿Qué lesiones son las fracturas tipo A? Lo que está pintado de color rojo. Lesiones en el alerón, puede haber una rajadura acá, ¿no? En la parte posterior o en la región anterior. Puede haber fracturas a nivel del isquium, rama isquiopúbica, donde no afecte el anillo pélvico, ¿no? Las estructuras del anillo pélvico. Las fracturas tipo B. Las fracturas tipo B. En ellas están incluidas las fracturas en forma de libro abierto. Ven acá la separación en la sínfisis púbica. Esto es por un mecanismo en rotación externa o un aplastamiento antero-posterior. ¿Cuándo es quirúrgico? ¿Cuándo es quirúrgico? Cuando la separación en la sínfisis púbica es mayor de 2.5 centímetros. Es quirúrgico. Doctor, ¿toda separación de la sínfisis púbica es quirúrgica? No, tiene que haber una separación mayor de 2.5 centímetros para entrar a hacer una cirugía abierta. Y si no, ¿cómo cerramos esto? Puede ser con hamaca, con cinturón, ¿no? Ese es el parámetro que se ve. Y esta es la fractura tipo C. Compromete el anillo pélvico, tenemos lesiones a nivel del sacro, una fractura del sacro, puede haber una diastasis o una abertura de la articulación sacroiliaca, ¿sí? Y hay una alteración en la anatomía vertical. Producto de esta fractura puede descender la zona fracturada, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces está fracturado la región sacra, la región ilíaca, la región anterior. Entonces, en una caída de altura, por ejemplo, se puede ver esto, ¿no? Una caída de altura, cae el paciente, aparentemente quiere caer parado, porque así es el instinto. Entonces, cae se apoya en la pierna del lado izquierdo, entonces golpea el acetábulo y esto se eleva, ¿no? O del lado derecho. Entonces, en esos casos es más probable que ocurra ese tipo de lesión. Esta es una imagen donde se ven las lesiones ligamentarias y en la radiografía solamente podemos apreciar las lesiones óseas, una apertura de la sínfisis púbica, ¿no? En forma de libro abierto,
Pero al abrirse la región anterior también hay una separación a nivel de la articulación sacroiliaca. Se ven como los ligamentos, ¿no?, sacroiliacos, que son muy fuertes, que forman el piso de la base de la pelvis, son arrancados, que producen un gran sangrado. Fractura de pelvis tipo A se pueden dividir en A1, que son por abulsión, que son arrancamientos de óseo. El A2, producidos en el ala ilíaca, sin compromiso de la línea nominada y de la rama ilio-isquiopúbica. La A3 puede haber una luxación de coxis y fracturas transversas sacrodistal. La de tipo A, la que en su mayoría de los casos no son quirúrgicas. La de tipo B, fracturas en libro abierto, ya hemos visto algunas imágenes, ¿no? Se abre y gira la hemipelvis en rotación externa. La tipo B2, fracturas por compresión lateral, ¿no? La B2 se podría decir que es como un libro cerrado. Y la B3 es una fractura bilateral de ambos lados del hemipelvis. Y la de tipo C se resumen en unas fracturas con inestabilidad tanto rotacional del anillo y vertical. Así me dice. Acá tenemos otra imagen radiográfica donde se ve la inestabilidad vertical. Digamos que el paciente cayó apoyando con la pierna del lado derecho, transmitió las fuerzas y la descarga sobre el hemipelvis del lado derecho y esto es ascendido. Y se ha producido la ruptura de los ligamentos iliosacros, ¿no?, de la base de la pelvis y una disrupción de la síntesis púbica. Esta es la tipo C, donde hay una alteración. Si esta alteración vertical, también de cualquier alteración vertical es quirúrgica, se dice que debe de pasar, el punto crítico se dice que debe de pasar de 0.5 centímetros para que sea quirúrgico. O sea, si hay una separación vertical mayor a 0.5 centímetros, es quirúrgico. Y si no, es observación ortopédica. Ortopédica le decimos no invasiva. Entonces vemos acá una imagen radiográfica frontal de la pelvis, ¿no?, donde hay una lesión del acetábulo, de la rama, de la línea innominada que se proyecta desde la rama iliopúbica. En el techo del acetábulo se nota con la fractura, ¿sí? Vemos aquí unas proyecciones. Si el paciente no tiene compromiso, un traumatismo encefalocraneano, no está comprometido el abdomen, entonces nos permite hacer algunas tomas radiográficas. eh, en este caso, la hemipelvis afectada es el lado izquierdo, ¿no? Esto es una incidencia en 45 grados, se pone de costado del paciente y se puede. ¿Y esto qué nos permite ver? Si asumimos que la zona afectada, que ya lo hemos podido ver con una radiografía simple, y queremos encontrar detalles sobre si hay compromiso acetabular, no contamos con una tomografía, pero sí con rayos X simple. Entonces podemos hacer este tipo de incidencias. Se pone el paciente en un ángulo de 45 grados, la cadera afectada de la izquierda, y esta incidencia se llama incidencia obturatriz. Y como es la lesión al lado izquierdo, también 45 grados, se toma
en esta posición es para ver la ceja anterior, la ceja posterior del acetábulo, y para ver las lesiones de la columna anterior y posterior de la pelvis, del lado izquierdo. En la proyección obturatriz, ya hemos visto la posición 45 grados, elevando el lado afectado, ¿sí? Es para ver la columna anterior y la pared posterior. En la proyección obturatriz, eleva en 45 grados, elevando el lado afectado. Esta, ¿sí? Y la proyección alar, 45 grados, elevando el lado sano para ver la columna posterior y la pared anterior. Esta es, ¿sí? Tratamientos. Tratamientos ortopédicos, ¿no? Tratamientos son casos, por ejemplo, en donde no hay una diastasis de la sínfisis púbica mayor de 2.5, entonces tratamientos ortopédicos. Hay una fractura del alerón del ilíaco. ¿Cuál es la distancia de reparos que lo hace quirúrgico o tratamiento ortopédico? Fracturas que no mayores de 1 centímetro. No mayores de un centímetro requieren tratamiento ortopédico. Separación de las sínfisis púbicas no mayor de 2.5 centímetros, tratamiento ortopédico. Y en, en, la, en la luxación sacroiliaca, que no sea mayor de 0, en el desplazamiento vertical que no sea mayor de 0.5 centímetros, también es tratamiento ortopédico. Entonces, se puede colocar camadura, ¿no? Camadura. En los casos de diastasis púbica, se usa una hamaca, un cinturón, pelviano. Bueno, acá hay unos detalles de 80 por 28 centímetros, ¿no? Con poleas, con 2 poleas de 5 kilogramos a cada lado. A veces muchos utilizaban antiguamente esto, pero hoy en día, bueno, se puede utilizar en provincias, pero en el hospital ya no utilizamos nada de esto, todo esto. Tratamiento quirúrgico. ¿Qué utilizamos en el tratamiento quirúrgico? Hacemos una fijación. ¿Una fijación con qué? La fijación es interna con placas y tornillos, ¿no? Estabilización. Inicialmente podemos colocar una estabilización de los alerones pélvicos a nivel sacro con fijadores externos, como el que vimos anteriormente. Tratamiento tromboembólico, ¿no? Si la anticoagulación está contraindicada, será útil colocar un filtro en la vena cava inferior, ¿no? Coordinando con los colegas de cirugía vascular para evitar las tromboembolias. Para llegar a un buen diagnóstico, si contamos con un aparato tomográfico, sería lo ideal. Nos evitaría estar tomando otro tipo de radiografía, ¿no? En 45 grados, tratar de colocar unas radiografías de entrada o de salida de la pelvis, llamadas también de inlet o outlet, ¿no? Es un detalle mucho más fino y hay una definición precisa de los fragmentos fracturados. Una radiografía simple, ¿no? Una frontal con una radiografía de entrada
y una radiografía de salida de la pelvis, solamente con radiografías tenemos un 90% del diagnóstico preciso del tipo de fractura de pelvis que estamos hablando. 90% solamente con radiografía. Y con una tomografía, pues, no podemos llegar al 100%. Ese es en lo que es el pelvis, con la radiografía simple podemos llegar a un estado de precisión. Bueno, podemos ver con la tomografía la impactación de estos fragmentos óseos, ¿no? La conminución, esto es una fractura de acetábulo, conminuta, ¿ve? Son varios pedazos. ¿Cómo armar esto? Luxaciones asociadas puede haber y a una patología sacroiliaca. Sobre todo aquí nos ayuda mucho la tomografía, en las lesiones sacroiliacas. Tenemos aquí una tomografía bilateral, comparativas, ¿no? Lógicamente este es el lado derecho. Asumimos que nuestro paciente siempre cuando lo veamos y vemos que las letras están bien, o sea, se puedan leer, están de izquierda a derecha, los números también están, entonces el paciente en este momento, la cabeza está hacia arriba, las piernas están por aquí, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Así nos les recordamos. Aquí tenemos otra imagen tomográfica, donde vemos la lesión conminuta del acetábulo. De igual manera, todos estos detalles solamente se pueden ver con una tomografía. Esa es la gran ventaja que le da tener, ¿no? Hacer una evaluación tomográfica. Indicaciones de tratamiento conservador. Tienen que ser fracturas de menos de 2 milímetros de desplazamiento. Eso es en la caría articular del acetábulo. 2 milímetros de desplazamiento, no debe haber más de 2 milímetros de desplazamiento para que sea un tratamiento conservador o un tratamiento ortopédico en las fracturas articulares. Y esto se aplica para toda fractura articular, la del hombro, la de la cadera, ¿no? La del codo, la de la muñeca, todas las articulaciones, ¿no? Se debe diferir la carga o la tracción del tendinio más o menos por 4 o 8 semanas. Hay una congruencia secundaria, así le decimos a la consolidación posterior. Acá, por ejemplo, en esta imagen hay un desplazamiento de más de 2 milímetros, ¿no? Es quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, ¿a qué conlleva? Restaurar la estabilidad de la pelvis, lograr la mejor congruencia articular, ¿no? La inestabilidad en la pelvis es una indicación absoluta de tratamiento quirúrgico. Algunos abordajes quirúrgicos, ¿no? Para que lo tengan siempre ustedes presentes, hay abordajes iliofemorales y estas son las estructuras que vamos a, producto de este tipo de abordaje, este es el corte o abordaje. Muchas veces el tipo de cicatriz nos da la información del tipo de lesión que ha tenido el paciente, ¿no? Esta incisión es grande, es prolongada, y nos permite ver estas estructuras. El alerón ilíaco, esta es la cara lateral, el alerón ilíaco, y en la parte anterior también podemos ver el alerón, o sea, el alerón ilíaco en su parte posterior, en su parte anterior, ¿sí? Podemos ver haciendo esa incisión. La ilioinguinal es otro tipo de incisión para fracturas complejas, exposición completa de la columna anterior. La columna anterior. De la columna posterior es aquí. Vasos y nervios femorales
cordón espermático y ligamentos redondos. Esta es la ilio inguinal, ¿no? La otra fue la ilio femoral. Esta es la ilio inguinal, lógico. Estas son unas imágenes de los componentes anatómicos que hay y con los cuales debemos de pelear al momento de hacer el ingreso para colocar estas placas. Miren ustedes, los vasos grandes con el cual tenemos que nosotros cambiar, separar para poder colocar el material de las placas y los tornillos. En pelvis es muy conocido este tipo de abordaje, el abordaje de estopa. Otro tipo de incisión, posteriores. Este tipo de incisión es posterior, la de Cocker-Langner. Lesiones de pared y columna posterior. Maniobras de reducción en sala de operaciones. Y estos son los tipos de implantes que usamos. Estos bien tienen ustedes un hundimiento, un gap. Estas son placas de reconstrucción. Entonces, así como lo ven medio dobladitos, pueden doblarse también al otro lado, ¿no? No son tan flexibles. Se tienen que hacer con unos aparatos que se denominan dobladores de placa. Este es un sistema muy claro. Se puede doblar, ¿no? Pero con unos aparatos verdaderamente muy potentes, con grandes palancas que en ese momento en sala de operaciones son usados para poderle darle forma a la pelvis. La pelvis tiene una forma muy irregular, ¿no? Tenemos aquí tornillos de rosca distal, muy largos, ¿sí? Para la región sacra, ¿no? Y este es muy particular, este tornillo a este le llamamos un tornillo de rosca total. Estabiliza las fracturas. Ojo, estabilizar es muy diferente a lograr una compresión. Si hay una abertura, esta es la mitad del hueso, la otra mitad de la fractura está aquí. Cuando pasa este tornillo de un lado al otro y pasa traspasando la línea de fractura, estos dientes de este tornillo con rosca incompleta jala, lo atrae, cierra la línea de la fractura. En el posoperatorio, ¿no? Drenaje de succión por 24 horas, ¿no? En el manejo posoperatorio, el uso de analgésicos, ¿no? Terapia anticoagulante. Lógicamente el paciente no puede apoyar, ¿no? Por un mínimo de 8 semanas, ¿no? Dependiendo del tipo de inmovilización quirúrgica, placas, clavos, tornillos, se podrá iniciar lo más tempranamente posible, es un apoyo parcial por 4 semanas, ¿no? El apoyo total, ¿no? Está en relación al tipo de fractura y la edad del paciente. Complicaciones, la enfermedad traumaembólica, que puede ser mortal, infecciones, que pueden llevar también a la sepsis, también que puede ser mortal, problemas de la herida quirúrgica, han visto ustedes tremendas incisiones, y las cirugías duran pues unas 4 a 6 horas, mucho tiempo de exposición de la herida, a cielo abierto puede conllevar a infecciones, lesiones neurológicas, el ciático se puede lesionar fácilmente, un 30% de estas fracturas, es por decir, de tres pacientes con fracturas de pelvis que se operan, uno de ellos puede terminar con una lesión neurológica. Esperemos que se recupere, ¿no? Calcificaciones heterotópicas, laminocitos osificantes, condrolisis. Vieron ustedes en esas fracturas conminutas del acetábulo,
hagan lo que le hagan, reconstruyan como quieran que se desconstruya, ese paciente va a ir a la artrosis. La artrosis es la degeneración del cartílago, eso es la condilisis. Lo que le comentaba, acá hay una silueta no muy clara, que es una persona, ¿ves? La pelvis tiene esta forma inclinada, y la radiografía simple, ¿no? De entrada, la radiografía simple de salida. Aquí vemos las imágenes. ¿Para qué nos sirve esta imagen de entrada? ¿Qué es lo que vemos? ¿Ven? Se expone muy bien lo que es el alerón, el hueso ilíaco, sobre todo. ¿Ven? Y vemos la circunferencia del anillo, está alterada, ¿no? Si bien no hay una diastasis, una abertura de la sínfisis, pero la sínfisis está lesionada, está arrancada. ¿Ves? Está ascendido esto, está ascendido, ¿ves? Se ve clarito. Este es en la de entrada. Y la radiografía de salida es para ver la pelvis menor, que le dicen, ¿no? La parte de los agujeros de la obturatriz. La rama iliopúbica e isquiopúbica, sobre todo. ¿Ve? En esta incidencia se puede ver toda esta zona baja, la zona del acetábulo, básicamente para ver la zona baja. Hay una imagen tomográfica. Se lesionó en libro abierto, sí, arriba hay una, pero no se ve muy bien qué es lo que está pasando en la región sacroiliaca. ¿No? Apertura de la sínfisis de más de 2.5 centímetros. Miren las lesiones que producen la región sacroiliaca. No hay una fractura, es cierto, sí, pero esta lesión no puede quedar así. Eso produce una gran inestabilidad. Entonces, a la misma vez que se coloca una placa para cerrar la sínfisis púbica, que tiene que colocar un tornillo largo, los que han visto, a nivel iliosacro, ¿no? Tiene que ser una persona muy experimentada para hacer este tipo de trabajo, que se en traumatología hay las subespecialidades de cirugía vertebral, ¿no? Cirugía pelvis, cirugía de mano. Esta es la clasificación de fracturas de AO. Las de tipo A, acá está coloreado en los alerones, en la parte anterior, ¿no? La rama iliopúbica y isquiopúbica, que no afecten el anillo pélvico. Y la de tipo B, de diferentes tipos, tipo B en su proyección frontal y vista desde arriba. La lesión del libro tipo B, está la del libro abierto, con un libro cerrado, con presiones laterales. Y la de tipo C, ¿no? La de tipo C, C1, C2, C3, también las clasificaciones de AO se repiten, son lesiones que alteran tanto el anillo pélvico como su desplazamiento vertical. Son las más complejas. Acá tenemos una fractura una visión radiográfica, y esta es la explicación, que es, además de la lesión ósea, qué es lo que se ve. Las lesiones de los ligamentos a nivel del sacro, se rompen todititos estos ligamentos, ¿no? Los ligamentos sacroiliacos de la base de la pelvis también están arrancados, las sínfisis púbicas. Fracturas tipo A. Lesiones del alerón del ilíaco, no afectan el anillo pélvico, luxaciones del sacro, fisuras a nivel del sacro, ¿ah? Rama iliopúbica y isquiopúbica sin mayores desplazamientos, tipo A. Tipo B, volvemos a repetir, diastasis, libro abierto, diastasis sínfisis púbica,
¿Mm? No hay mayor lesión de los ligamentos. Y las de tipo C. ¿Mm? Aquí en la radiografía ya se ve que hay una lesión de la articulación sacroiliaca, ¿no? Fracturas de la rama iliopúbica, una diastasis de las sínfisis púbicas también. En las imágenes sombreadas se ven y los ligamentos lesionados. Produce inestabilidad anterior y posterior, rotacional, totalmente inestable. Lesiones de la pelvis por compresión lateral, fracturas a nivel de la rama iliopúbica e isquiopúbica, ¿no? Acá hay no hay un arrancamiento, es cierto, de los ligamentos, ¿no? Cuando sí es en libro abierto. Ese es el mecanismo de las lesiones laterales. Este es cizallamiento vertical, desplazamiento vertical. Hay arrancamiento de los ligamentos. Las mayores lesiones ligamentarias son en la tipo C. Y ahí un resumen de los tres. Rara vez quirúrgica, estabilización en la parte anterior, ¿sí? Y estabilización completa de todo el anillo, posterior, anterior. Otras imágenes radiográficas, que hay un desplazamiento, ¿no? Hacia afuera. Fractura de estábulo. Esta es la previa. Y supuestamente así queda. Un abordaje anterior, porque es lesiones de la columna anterior y de la línea nominada. En la clasificación se decía que las fracturas de pelvis pueden ser combinadas. A esto esta es la combinada. Fracturas de pelvis, rama iliopúbica, isquiopúbica y una fractura de cadera, una fractura subtrocantérica. Se cierra la articulación sacroiliaca con estos tornillos. Si se fijan bien, estos no son tornillos que tienen rosca total. Su rosca es distal. ¿Ven? Al colocar este tornillo percutáneo, se coloca de manera percutánea, ¿no? Lo que produce es, se engancha aquí, sigue dando vueltas la cabecita de este tornillo y comienza este alerón a unirse y a cerrar. Esa es la ventaja. Cuando vean así, rosca total solamente estabiliza, no cierra aberturas. Por eso de rosca total lo encuentran en fémur, en las placas. Pero esto hace que se cierre la abertura. Desplazamiento vertical. Tratamiento quirúrgico. Los tornillos, también rosca distal, que hacen que el alerón se aproxime y cierre la abertura. No es cualquier tornillo, son tornillos que tienen rosca distal, rosca 16, rosca 32, digamos así, ¿no? En el anterior le habían puesto unas armellitas, a los que les gusta mucho mecánica saben que se pone guachitas. Aquí no le han puesto guachitas, en el otro sí. ¿Ven? Este sí le puso sus guachitas, sus armillitas, que da más seguridad, ¿no? Porque si el hueso no es de buena calidad, ustedes siguen atornillando para que siga cerrándose y se comienzan a introducir dentro, comienzan a ingresar al hueso, porque son muy poróticos. Placas de reconstrucción. Pronóstico en las fracturas de pelvis, dependiendo, pues, ¿no?
Si es una fractura de pelvis tipo A, el pronóstico es bueno. Si es una fractura tipo B, es variable, dependiendo, ¿no? No está afectado, no es muy inestable, dependiendo del, si ha tenido un traumatismo encefalocraneano, si tuvo un trauma abdominal cerrado, ¿no? Si hizo concomitantemente un problema de septicemia, si el paciente es diabético o es un anciano de 70 años, eh, todas esas cositas tienen que ver, por eso dice es variable, ¿no? Si el equipo médico que lo intervino es un equipo muy especializado, también tiene mucho que ver en estos casos. Y fractura tipo C, ¿no? El pronóstico es reservado, porque ha sido producida, este tipo de lesión tiene que ser producida por unas lesiones de alta energía, y para que haya ese tipo de desplazamiento, tiene que haber sido un accidente muy serio. Bueno, eh, vamos a hacer también la clase de luxación de cadera. Un momento. Bueno, nos han, nos han dos clases se han juntado y una de ellas es la luxación de cadera, ¿no? Eh, las luxaciones de cadera es una emergencia ortopédica, está asociado a un politraumatismo y otra cosita de importancia es que siempre tiene que ver mucho con las lesiones del nervio ciático. Vamos a ver en las imágenes por qué se produce esto. Y hay que tener cuidado el tiempo de luxación. Y hay mayor complicación cuanto mayor tiempo haya pasado para poder realizar su reducción, porque puede producir una patología a nivel de la cabeza femoral llamada necrosis avascular, ¿no? Y que va a desencadenar después, lamentablemente, en unas lesiones de por vida que van a necesitar un apoyo protésico, y si ésta se infecta o se inflama, puede llevar a una artritis postraumática o una artritis séptica. La luxación de cadera, ¿no? La luxación puede ser una luxación anterior, una luxación posterior y una luxación central. La luxación anterior se dice que más o menos es el 12% de todas las luxaciones, y la luxación posterior es el 90, 85-90% de todas las luxaciones. Es más frecuente la luxación posterior. Lo vamos a ver por qué, ¿no? Y las luxaciones centrales es aquellas que fracturan el techo del acetábulo y se producen un 3%. Como la luxación posterior es la más frecuente, tiene todas otras subdivisiones. Lo vamos a ver con las imágenes, lo vamos a volver a repasar con las imágenes. En la clasificación de las luxaciones de caderas, a esto nos referimos con la luxación posterior y la luxación anterior, ¿no? Hemos dicho que la posterior más o menos un 85-90% y las anteriores un 12%. Luxaciones de cadera, sus complicaciones generales. Hay rotura del ligamento redondo, lesión de los vasos circunflejos, que irrigan y le dan nutrición al cuello y la cabeza femoral, ¿no? Posibles lesiones de rodilla, luxación recidivante, aún después de haberlos reducido puede ocurrir esta otra patología. Y puede haber también una luxofractura. Acá tenemos una imagen radiográfica, ¿no? de una
debería estar a este nivel y se ve que está ascendido a la cabeza femoral y se ve superpuesta. Se ve superpuesta porque este es parte del techo acetabular, porque está hacia atrás. En realidad debería estar aquí la cabeza, ¿no? Complicaciones de las luxaciones anteriores, lesión de la arteria y nervio femoral, lesión del nervio obturador, produciendo paresia o parálisis de los músculos que son aproximadores de cadera, ¿no? Que son los aductores. Esta es la clínica que más o menos se ve en una luxación anterior, o también llamada obturatriz. ¿Cómo es el mecanismo? Aquí. Tenemos estas imágenes. Miren aquí. ¿Cómo se produce la luxación anterior? Esta es la mecánica más o menos. Están en una moto, la pierna está un poquito hacia afuera, puede golpear con algún aparato metálico, etcétera, y golpea en la cara interna de la rodilla, lo que hace la apertura, ¿no? La fuerza de la apertura de la cadera y se produce la luxación anterior. La luxación anterior. La cabeza se desvía hacia esta región donde está el hueso obturativo, por eso también le dicen la obturatriz. Entonces, ¿qué hay? Hay una rotación externa, ¿no? Hay una reducción, una rotación externa. Esta es la actitud o hipúdica también que le dicen en este tipo de luxaciones, ¿no? ¿Y cómo se produce la luxación posterior, que es la más frecuente? ¿No? Un impacto directo sobre la rodilla. En este caso es el asiento del copiloto, choca el carro, impacta la rodilla contra la guantera, transmite las fuerzas a la parte posterior de la cadera y se sale la cabeza. Y produce esta imagen radiográfica. ¿Y cómo viene el paciente en esta actitud? Una aducción, flexión de la cadera y esa es la actitud púdica. Esta es la actitud púdica. Entonces, ese es el mecanismo que se presenta en estas lesiones. Luxación anterior, ¿no? Y luxación posterior. A toda luxación de cadera alrededor se hace una tomografía para descartar fracturas acetabulares. En las imágenes radiográficas que vimos anteriormente, vimos fracturas acetabular con minutas. Esa es la ventaja de la tomografía. Acá sí o sí se necesita una tomografía. Esta es la imagen en la luxación posterior, que es el acetábulo, de la parte posterior de la región sacra, ¿no? Y vemos cómo la cabeza femoral se ha desplazado hacia atrás. ¿Y atrás qué órgano tenemos que se pueda comprometer? ¿Ah? El nervio ciático. Y cuanto más horas pasen comprimiendo el nervio ciático, las complicaciones pueden ser mayores. Tratamiento ortopédico, ¿no? Hay que tratar de hacer una reducción urgente en menos de 6 horas, ¿no? Con cualquier tipo de maniobra, la de Alice o la Stinson, ahorita vamos a ver ese tipo de maniobras, ¿no? Y después hacer su adecuada rehabilitación. Pueden ser quirúrgicas, sí, los casos irreductibles, que tienen con fracturas acetabulares asociadas, y esos fragmentos del acetábulo se hayan metido dentro de la articulación, ¿no? O donde hay una lesión vasculonerviosa. Esta es una imagen sacada del coquito, del ramus vertis. Miren ustedes la maniobra de reducción, ¿no?
Esta es la luxación posterior, puede haber una fractura del acetábulo. Esta es como aprendieron la traumatología, cómo se aprendía la traumatología antiguamente. ¿Ah? Miren aquí, la reducción tiene que ser hecha por dos personas. ¿Qué hace una de las personas? Con sus dos manos, a cada coloca su mano sobre la cresta ilíaca del paciente. El paciente, el paciente no simplemente como una luxación del hombro no se puede jalar así. Tiene que el paciente estar anestesiado, sedado, sedado. Y el paciente no se encuentra en este momento en una camilla. El paciente está en el piso, sobre una colchoneta delgada. En el piso es que se hacen las reducciones. No se hace sobre las camillas ni sobre la cama. El paciente tiene que ser tirado al piso, o sea, el paciente ingresa a sala de operaciones o un ambiente de trauma shock en camilla. Y entre tres, levantan al paciente con la colchoneta, retiran la camilla y el paciente suavemente es colocado en el piso. Una vez colocado en el piso, el anestesiólogo da la orden y dice, ya el paciente está sedado. Lo seda, ¿no? Temporalmente. ¿No? El colega, residente, traumatólogo o un otro colega, coloca sus manos sobre las crestas ilíacas, comprime contra el piso, de tal manera que la otra persona coloca sus brazos o su mano, ¿no? por detrás de la rodilla, flexionándolo en 90 grados y haciendo una tracción al cenit, hacia arriba, hacia el cielo, significa. ¿Ah? Se pueden ayudar colocándose una sábana, ¿no? Larga, y lo amarra sobre la rodilla. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la tracción, miren la fuerza que necesitan. Al momento de hacer la tracción, jala hacia arriba y puede regresar. Esta es la manera en una luxación posterior. Acá vemos de esa maniobra. Esto no se hace con una sola mano. Estas dos manos están colocadas sobre las crestas ilíacas. ¿Ok? La otra persona tiene que traccionar con sus dos manos, colocando detrás de la rodilla. Flexiona, ¿no? Lo trae hacia arriba en 90 grados, en un ángulo de 90 grados, y tracciona con fuerza. Este no es una sola persona, son dos personas. Ojo, ¿no? Son dos personas. Tracciona y hace una ligera rotación externa. Tracciona hacia arriba, una ligera rotación externa y extiende la pierna. Esas son las maneras para reducir un error. El paciente tiene que estar. No se hace este tipo de reducción si el paciente no está sedado. Produce un gran dolor. Y tampoco no le va a facilitar porque el paciente se defiende y uno de los músculos más potentes están localizados a nivel del muslo. El paciente le va a hacer resistencia y nunca van a poder reducir una luxación. Tiene que estar el paciente completamente sedado para poder hacer esta maniobra. Pronóstico de una luxación de cadera. Hay que evitar la necrosis aséptica de la cabeza femoral, que se produce en un 15% de los casos, ¿no? Y en la luxación central puede llevar a necrosis aséptica de la cabeza femoral en un 10%. La luxación central es aquella que fractura el acetábulo y se mete dentro de la pelvis. Evitar la miositis osificante en las calcificaciones ectópicas. Otros factores que favorecen a la necrosis aséptica de la cabeza femoral. La edad. Cuanto más edad tenga el paciente, más probabilidades de hacer necrosis, ¿no? La gravedad del trauma, el impacto. El impacto produce
lesión de la cabeza femoral, ¿no? Derrame la sangre en el cartílago se degenera, ¿no? Y eso lleva a un estado de necrosis, ¿no? Y la duración del tiempo de luxación. Pasan 6. El paciente se accidentó a las 4 de la mañana. Mientras lo traen al hospital, ¿no? Hay que hacerle sus exámenes. Exámenes de laboratorio duran ¿cuánto? 2 horas. En 2 horas van a estar. Son las 6 de la mañana, ¿no? Cuando son las 7 de la mañana, subes la orden, ya te tienes que ir, está acabando tu guardia. Dice, no, ya no creo que lo hagamos nosotros, ya el otro equipo lo hará. Ya son las 8 de la mañana, ya son 4 horas, ya pasamos desde las 4 de la mañana, ya son las 8 de la mañana. Viene el otro grupo de guardia, ¿no? Hay por si acaso un pacientito ahí con luxación de cadera. Bueno, son las 8 de la mañana, pero el protocolo es primero pasar visita. ¿Cuántos pacientes tenemos? 12, 16 pacientes tenemos en emergencia. Ya, entonces se pone a pasar visita el doctor. Se ponen a pasar visita, pasa 1 hora, hora y media, ya son las 9:30. Ya son 5 horas y media. El paciente ya nos dieron sala. No, doctor, dice que está ocupado porque primero van a hacer una apendicitis, después van a hacer un niño, después van a hacer un paciente que tiene un trauma encefalocraniano, va a entrar en neurocirugía, las 2 salas están ocupadas y la otra sala ha entrado ginecología con una señora que está sangrando. 9:30, 10 de la mañana. 11 de la mañana recién nos están llamando. Parece increíble esto que les narro, pero es lo que pasa en nuestros hospitales. Pero si ustedes se ponen bravos, como a veces que están peleando los doctores, eso estamos peleando, ¿no? Que a veces lo difieren a tu paciente y simplemente dices, pero si esto es de un ratito, es 30 minutos, no te voy a quitar mucho tiempo, ¿no? Y parece mentira que hay mucha limitación a veces en la sala de operaciones, de un hospital grande como es el Almenara, todos difieren allá, y tenemos esta sobrecarga de pacientes. Aún teniendo 3 salas de operaciones de emergencia, las 3 salas están ocupadas. Entonces, eso de las 6 horas las tenemos bien claro. Como ya hemos visto pasar muchos de estos casos, peleamos por nuestro paciente. A las 8 de la mañana, si hay una infección de cadera, a las 8 de la mañana ese paciente tiene que estar entrando antes de hacer pasar cualquier visita. Si les va a pasar, les va a ocurrir, y si un familiar de ustedes no les va a gustar, porque ocurre, pasa. Entonces tienen que estar conscientes ustedes de la responsabilidad, de las horas, de los porcentajes que manejamos y que ustedes deben tener bien grabados. Es pregunta de examen. Esto lo tienen que tener bien claro ustedes, porque pasa, lo vemos y sucede a cada momento. Bueno, jóvenes, espero que no haya sido muy extensa la clase y a ver si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, joven, muchas gracias. Será hasta la próxima clase, ¿no? Con fracturas de fémur. Creo que es el día lunes. Estaremos bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, todo Delgado. Gracias, doctor.